Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Les voy a pedir que que miremos Mateo capítulo 2. De pronto, en cuanto que escucha Mateo capítulo 2, empieza a pensar en los pasajes que solemos dejar para la Navidad, pero todos los días son Navidad porque todos los días alguien está naciendo nuevo en Cristo y hay celebración en el reino de los cielos. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar Mateo capítulo 2 y vamos a leer con la ayuda del Señor de los versículos 1 al 6. Mateo 2, 1 al 6. Entonces, si pudiera leer, la hermana María Carvajal puede leer. Sí, Gracias. 2 del 1 al 6 dice, Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana María. Entonces, lo que quiero enfocar es desde el versículo 5 al 6. Que, bueno, sabemos que Herodes estaba perturbado porque llegaron los magos del oriente preguntando por el nuevo rey. Pero entonces los mismos sacerdotes principales y escribas del pueblo le recuerden de una profecía. Ellos comparten su conocimiento y le dicen que si nació, tendría que haber nacido en Belén de la tierra de Judá. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Entonces, él está diciendo el opuesto de lo que la gente dice de Belén. Él está mm, reversando lo que todo el mundo dice de Belén. Y él dice, no, Belén, tú no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Por qué no eres la más pequeña? Porque vas a ser muy rico, porque vas a tener esto, porque vas a gobernar por encima del mundo. No, Belén no es el pueblo más pequeño porque dice, no eres la más pequeña porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, todos los pueblos de Israel se consideraban como hijas de Sión. Por eso escuchamos mucho hija de Sión en la palabra de Dios cuando se refiere a algún pueblo. Pero Dios le dice, no eres la más pequeña, la hija más pequeña no eres entre los príncipes de Judá. ¿Por qué? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, un pastor, si él va a apacentar, está hablando de un pastor. Esto, ahora vamos a mirar un poco atrás a la historia, la parte histórico de Belén, de dónde sale Belén, cómo se fundó, quiere Belén
y por qué de pronto se consideraba la más pequeña. Entonces, vamos a mirar, por favor, Génesis capítulo 35, versículos 16 al 26. Vamos, lo repito, vamos a mirar Génesis 35, versículos 16 al 26. Entonces, vamos a leer las dos partes separadas. Entonces, si podría leer, no sé si la hermana Mari Luz puede leer. Y señora, me dice, me repite tan amable la cita de Génesis 26 que Sí, Génesis, entonces le voy a pedir que lea Génesis 35, versículos 16 al 21. Y entonces también voy a pedir si la hermana Carmen puede leer. Claro, Ah, bueno, entonces la hermana Carmen, por favor, del 22 al 26. 35, Génesis 35, versículos 22 al 26. Cuando está lista la hermana Mariluz, bien puede leer. dice así la bendita palabra que nos ilumina. 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Amén. Amén. Y hermana Carmen, 22 al 26, por favor. amén. Y dice la palabra de Dios, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanas. Entonces, lo que leyó la hermana Mariluz, Génesis capítulo 35 del 16 al 21, está contándonos acerca de lo que pasó a Raquel y el nacimiento de Benjamín, su último hijo y el último hijo que nacería a Jacob, Israel. Entonces, cuando esto pasa, ellos están caminando, ellos están en el camino, pero sucede una cosa tremenda con Raquel, porque recordamos, Raquel había robado los ídolos de su padre. Y cuando su padre fue a buscar sus ídolos, ella fingió estar en su tiempo del mes y Jacob, al creer que nadie tenía eso, él declaró que si alguien lo tuviera en su campo, que se muriera, maldito fuera el que lo tuviera.
Entonces, Raquel, siendo la hija menor, era menor que Lea y todo, solo tuvo dos hijos. Sin embargo, como que esto le encuentra. Y muy tremendo porque la palabra Efrata significa fructífera, fructificar. Pero Raquel no alcanza a vivir y no alcanza a llegar a la tierra y realmente está en el camino, está llegando a Efrata y Raquel está dando a luz. Y nosotros a veces por leer rápido decimos, estaba en trabajo de parto y murió. No, ella tenía trabajo en su parto. Quiere decir que fue un parto muy difícil. Ella estaba sufriendo en este parto. O sea, no fue simplemente, ay, no sale niño y bueno, ella sufrió. Sus últimos momentos fueron de sufrimiento. Y cuando ella tuvo este hijo, ella lo nombra Benoni, porque sufrió, por eso ella lo nombró así, es hijo de mi aflicción, hijo de mi sufrimiento. Pero Jacob ya había madurado mucho y no permite que el nombre quede así. Sin embargo, entonces ellos están en este terreno y Efrata antes dice que era Belén porque antes rodeaba todo lo que era un sector que rodeaba mucho. Es como decir la Valle de Aburrá es prácticamente sinónimo de Medellín ahora, pero nosotros sabemos que la Valle de Aburrá contiene Itagüí, tiene Sabaneta y tiene otros, Bello, y muchos otros lugares. Ahora, después llegó Efrata a ser sinónimo de Belén. Entonces, ese lugar era pequeña y se conocía como un lugar de tristeza. ¿Por qué? Porque allí falleció Raquel y hasta el día de hoy tienen la tumba de Raquel separado, es un pequeño lugar donde todavía muchos judíos van y allí van a orar, van a recordar y recordar a Raquel. Entonces, Raquel murió en esta instancia, entonces es un momento de mucha tristeza. Tanto es que cuando ellos se van, no se van muy lejos. El lugar a donde salió Israel en el 21 dice, y salió Israel, o sea, Jacob, y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Entonces, no está muy lejos, digamos 1 o 2 kilómetros de donde falleció Raquel. Y él está morando en ese lugar. La palabra Migdal Edar significa la torre de ovejas, de rebaño, la torre de rebaño. Entonces, él está allí en ese lugar de mucha tristeza, un lugar que solamente puede representar sufrimiento para él. Y creo que pueden imaginar hacia dónde voy con esto, que nosotros muchas veces estamos morando, habitando en el lugar de nuestro sufrimiento. El pastor precisamente el domingo hablaba un poco sobre eso y el Señor nos exhortaba sobre salir de ese lugar, de que dijéramos ya no más. Entonces nosotros, pero el Señor nos está también dando aquí un ejemplo real de un hombre, digo real en cuanto a que muchas veces creemos que la Biblia, porque es la Biblia, entonces yo no sé, es porque es la Biblia, entonces eran como superhéroes, yo no sé, ellos tenían como que más de Dios, pero nosotros vemos un hombre común como nosotros, padeciendo en luto por su amada esposa y él se queda habitando en ese lugar. Entonces, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, en el 22, Rubén Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre.
Entonces, cuando nosotros moramos en ese lugar, cuando permanecemos en ese lugar de la tristeza, de la aflicción, muchas veces nosotros decimos, es que yo no paso sino de tristeza en tristeza, no salgo de una cosa para pasar y entrar en otra cosa. Es una cosa que nosotros realmente pasan las cosas en la vida y es otra cosa que el corazón permanezca en esa aflicción, ese asolamiento. Y entonces, al estar allí, Rubén durmió con Bila. Bila había sido la que atendía a todas las necesidades de Raquel. Entonces, algo muy tremendo estaba pasando aquí. Aquí hay una vulnerabilidad en la familia, porque Raquel era la mamá de Benjamín y de José. Y Rubén, el mayor de Lea, ahora está así tomando como acciones muy atrevidas aún enfrentando a su propio padre al hacer esto. Esto es muy tremendo. Lo que él ha hecho es grave, es casi un acto de guerra. Pero la palabra del Señor nos muestra algo más tremendo, que dice, después de que nos cuente de la concubina, nos dice, lo cual llegó a saber Israel. Vamos a leer todo el versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Esto es muy tremendo porque hay mucha información en un solo versículo. Y este versículo no está como que muchas veces los versículos, los temas son muy conectados. Pero aquí nos da tres datos o hasta más. Israel moraba en esa tierra. Rubén durmió con Bila, la concubina de su padre, y lo supo Israel. Todo eso está en un solo versículo y luego el cuarto dato. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Muchas veces, cuando pasan las cosas, nosotros creemos que nuestra aflicción, que nuestra tristeza, llega a pasar algo más tremendo encima, porque me parece muy tremendo que un hijo de Jacob le haya traicionado de esa manera, haya vulnerado a sus otros hijos menores, a José y a Benjamín, al hacer este acto. Sin embargo, cuando él lo llega a saber, la palabra solamente no nos dice, Jacob se enloqueció y dijo, tú, ¿cómo hiciste eso? Él no hizo como Leví y Simeón cuando ellos actuaron por la violencia en contra de su hermana Dina. No vemos ni una palabra salir de la boca de Jacob. No nos dice nada. Solo nos afirma. Lo único que yo sé es que los hijos de Israel son 12. Eso es lo que sé. No cambió nada por ese acto. Muchas veces cuando pasan cosas entre la familia, entre las relaciones, entre las personas cercanas, el trabajo, y se levanta y nosotros vemos, se está levantando tremendo en contra de mí, me está haciendo, y nosotros en la mente, en el corazón, nos perturbamos tanto que nosotros nos comportamos como que las cosas en los planes de Dios van a cambiar por eso. Como si la voluntad de Dios para mi vida, para mis hijos, el camino y el plan más grande que tiene, que es más grande que yo, pretendemos que todo cambió porque alguien se levantó en contra de mí. Pero nosotros vemos que uno podría decir, pero ¿será que Bila se embarazó por Rubén? ¿Será que quedó con ellos? Yo no sé. Y la palabra aquí al quedarse callada dice, eso no es importante, porque lo importante es el plan que yo tengo con los 12 hijos. Y
eso no se necesita saber. Y a veces nosotros queremos y saber, y yo necesito saber, y si yo no sé, yo me muero intentando saber, y yo me doy en la cabeza, y yo necesito, y entonces empiezo a indagar y empiezo a preguntar, y el Señor no ha cambiado, y Él está diciendo, eso no es importante, yo tengo un plan. En Mateo, nosotros vemos cuál es el plan de Dios, que nazca un Salvador. Allí mismo, en ese lugar de escándalo, de cosas que haría que la gente dijera, no, Belén, Belén, la más chiquita, Belén, la menos importante. ¿Tú sabes lo que pasó en Belén? ¿Tú sabes lo que sucedió en Belén? ¿Supiste la historia de Belén? ¿Supiste el trasfondo de Belén? ¿Cómo eso pasó? Pero para el Señor tenía un plan y ese plan no iba a cambiar. Y muchas veces es más fácil decirlo que creerlo, decirlo que estar firme en eso. Vamos a mirar lo que dice Miqueas sobre Belén. Miqueas, capítulo 5, casi el último libro del Antiguo Testamento. Solo vamos a leer Miqueas 5, 1 y 2. Miqueas 5, 1 y 2. Y quisiera pedir si puede leer. De la familia del hermano Edson, pueden leer. Miqueas 5, 1 y 2. Leo la palabra en el nombre del Señor. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Amén. Entonces, el plan de Dios para Belén era mucho más grande que el escándalo histórico de ese lugar. Y Dios quería que lo supiera y él lo repetía hasta los sacerdotes principales y los escribas lo tenían claro, que de Belén, ese pequeño lugar que todo el mundo no veía nada, no tenía nada especial, de ahí saldría un Salvador. Y la buena noticia para nosotros es, pase lo que haya pasado en nuestras vidas y pasa lo que puede estar pasando en nuestras vidas ahora, es que se levante familiar, que pasó esto, qué tremendo escándalo, que cómo yo me vi metido en esto, que en qué momento el Señor sigue siendo el Señor. El Señor sigue teniendo un plan que desea cumplir y diga lo que quiere decir las personas que chismosean, las personas que nos arrastran el nombre por la calle porque no tienen idea de lo que es la realidad. Nosotros no tenemos que salir a defendernos, a decir cómo Jacob quedó en silencio. Según la palabra, no vemos nada hasta ya cuando Jacob está a punto de fallecer y él declara que Rubén no va a ser pues no puede tener los privilegios de primogenitura por lo que él hizo, pero él se quedó callado. Y no estoy diciendo ahora que todos los papás quédense callados cuando sus hijos hacen las cosas. No, yo estoy hablando de un punto espiritual, que cuando las personas se levanten o el enemigo a través de las personas, las situaciones, se levantan, es mejor si vamos
a renegar y hablar negatividad sobre la situación, es mejor quedarnos callados. Si no sabemos lo que debemos decir, si no tengo la fe, si yo no tengo la capacidad en ese momento de creer, mejor me quedo callada antes de declarar algo que me voy a arrepentir de haberlo dicho, porque el Señor no cambia, su plan no cambia y su plan es más grande que nosotros. Y yo sé que eso puede ser difícil porque muchas veces nosotros queremos respuestas ya, queremos respuestas pertinentes a nuestra situación, pero es que yo estoy pasando por esto ya. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que... Sí, 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 yo sé que Jesucristo es Rey, Él es Señor y es Señor de señores, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que me está pasando ahora? Pues precisamente porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, tiene todo que ver con lo que estamos pasando todos los días, cada día de nuestras vidas. Y que digo que sea fácil, no, pero yo creo que puede ser consolación entender que el plan de Dios para mi vida es más grande que mi vida y que lo que está pasando en mi vida es más grande que mi sufrimiento y que el Señor tiene planes. Y la palabra Belén Efrata, cuando decimos Belén Efrata, eso significa casa de pan, casa de alimento. Y Jesús en Juan 6:35 dijo, yo soy el pan de vida. Belén tenía que llamarse así porque de allí iba a nacer, de ahí iba a salir el pan de vida para nosotros. O sea, el Señor no se equivoca en nada. El Señor no está no está lleno de casualidades, de coincidencias. El Señor sabe exactamente lo que Él está haciendo. Quizás nosotros cometemos errores y el Señor de todas maneras hace que esos errores funcionen para nuestro provecho, para nuestro bien. Pero Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, no se equivoca con lo que Él está haciendo. Él tiene todo calculado para nuestras vidas, pero que el Señor nos ayuda a nosotros a estar firmes, a creer, a entender que pase lo que pase, sus planes para nosotros no van a cambiar, su voluntad no cambia. Él dice que yo soy el gran rey y yo seré exaltado. Él será exaltado por encima de lo que pasa, por encima de lo que las personas pueden hacer, por encima de lo que las personas pueden decir, por encima de la aflicción, el lugar de tristeza de mi pasado. El Señor será exaltado y que el Señor nos ayuda a aferrarnos de eso, porque nosotros podemos un día recibir la palabra y somos llenos de pan y somos llenos y nutridos, pero pasa otra cosa y nos cuesta aferrarnos, nos cuesta confesar lo que sabemos, porque es incómodo, no se siente bien, no se siente muchas veces ni justo ni correcto. A veces hasta decimos, es que yo no quiero ser hipócrita, entonces yo no voy a decir que gloria a Dios ni nada así cuando yo sé que me siento así. Si no quieres ser hipócrita, quédese callado, pero no empieza a hablar y renegar y decir lo que no es. Tomamos ese ejemplo de Jacob, que cuando dicen, ay, y, y tú hablaste con Ángela, sí, yo hablé con ella, y ella sí supo lo que dijeron, sí, ¿y qué dijo? Nada, solo sé que lo supo, se quedó callado, no dijo nada, porque no vamos a dar balas al enemigo para estarnos disparando. Entonces, nosotros pidámosle al Señor día tras día que nos dé la fortaleza de confiar en su plan para nuestras vidas, que siempre, siempre, siempre exaltarán a Jesucristo. Entonces, vamos a orar en esta noche. Eso es todo lo que quería compartir en esta noche. Amén, amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga a todos.